¿Te has puesto a pensar qué pasaría si, de un amanecer a otro, todo se apagara de golpe? Santiago Beltrán tenía 24 años, una herencia considerable y, en apariencia, una vida entera por delante cuando abrió los ojos y se descubrió atrapado en una tiniebla cerrada. Los médicos fueron tajantes, era imposible revertirlo, jamás volvería a ver. Lo que nadie sospechaba era que Dios guardaba otro guión y que el prodigio mayor no sería solo recuperar la vista, sino hallar el amor verdadero en medio de la noche más profunda. Quédate hasta el final. Suscríbete al canal y acompáñanos a descubrir cómo un milagro puede trastocar, de raíz, el rumbo de una vida. Desde los 16 años, Santiago empezó a notar rarezas. Un día, al mirar el cielo, destellos movedizos se encendían como luciérnagas. De pronto, pequeñas sombras cubrían una parte del campo visual y en cuestión de segundos se esfumaban como si nunca hubiesen existido. Al comienzo pensó que era cansancio, quizá demasiadas horas frente a la computadora, tal vez noches sin dormir estudiando para los exámenes. Su familia, de las más tradicionales de la Ciudad de México, llevaba generaciones al frente de negocios respetados. Él, como hijo único, cargaba la obligación de custodiar el apellido. No tenía tiempo para tonterías. Decidió ignorar las señales, convencido de que el cuerpo se regulaba solo. Jamás imaginó que aquellas manchas eran la antesala de un acontecimiento descomunal, una grieta silenciosa que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años y las distorsiones no se fueron. Aparecían y desaparecían como fantasmas discretos. Santiago aprendió a convivir con ellas. Parpadeaba, desviaba la vista, respiraba hondo y seguía. A todos les pasa algo así, se decía, autoengañándose con tal de no hacer una pausa. Hasta que llegó aquella mañana de marzo. Tenía 24, acababa de regresar de un viaje de negocios a Monterrey. Cerró acuerdos importantes, dio la mano a desconocidos y volvió a casa exhausto, con la satisfacción cuadriculada de quien cree haber cumplido. Se dejó caer en la cama con la certeza simple de un descanso merecido. No sabía que esa noche sería la última en que contemplaría su habitación tal como la recordaba. Al despertar, lo primero fue el silencio, no el habitual murmullo de la ciudad, sino un silencio raro, casi espeso. Abrió los ojos con lentitud, esperando la luz filtrándose por las cortinas, el contorno familiar del buró, el brillo diminuto del reloj digital. Nada, absolutamente nada. Una oscuridad densa, profunda, total, como un telón que no se corre. Permaneció inmóvil varios segundos, pensando que aún soñaba. Movió la mano frente al rostro, buscando una sombra, un rastro de forma, cualquier indicio de que los párpados estaban abiertos. Nada. El pánico comenzó a ascender por la garganta como una serpiente helada. Se incorporó de golpe y tropezó con las sábanas. Sus dedos, febriles, tantearon la lámpara de noche. Encontró el interruptor y lo accionó 1, 2, 3 veces. La oscuridad no se movió ni un milímetro. Seguía allí, intacta, aplastante. Le salió un primer grito, ahogado, primitivo desde el fondo del pecho que no había dado jamás. Sus padres irrumpieron corriendo, jamás lo habían escuchado así. Cuando entraron, lo hallaron de pie junto a la cama, los ojos abiertos y perdidos, apuntando hacia la nada. Su madre le tomó el rostro con ambas manos, repitiendo su nombre con voz trémula. Él sintió el calor de esos dedos conocidos, oyó la voz quebrada, pero no pudo verla. No veía nada. Las lágrimas le bajaron por las mejillas mientras repetía, una y otra vez, la misma frase, como si al nombrarla pudiera deshacerla. No veo, mamá. No puedo ver nada. Siguió un torbellino, ambulancia, hospitales, salas blancas, olor a antiséptico, relojes que no avanzan. Su padre, hombre hecho a fuerza de resolverlo todo con dinero, contactos y premura, movilizó lo movilizable. Llamaron al mejor oftalmólogo del país. Tras horas de exploración, ordenó una batería de estudios, tomografías, resonancias, análisis de sangre, pruebas genéticas, potenciales evocados, todo cuanto el catálogo moderno permite. El resultado invariable llegó con la misma sentencia desconcertante: no había daño visible, ni trauma, ni una explicación lógica. Los nervios ópticos, impecables. La actividad cerebral, normal. Y sin embargo, Santiago no veía. Era como si, de la noche a la mañana, los ojos hubieran decidido apagarse. El especialista, un médico de 60 años pulcro, con décadas de experiencia talladas en su mirada, admitió lo que raras veces confiesa un profesional curtido: estaba perdido. No sabía qué decir, no sabía por dónde más buscar. Las primeras semanas, Santiago cayó a un pozo.
Dejó de comer con regularidad. Dormía apenas, y cuando por fin caía en un sueño corto, la mente le devolvía imágenes de todo lo que ya no podría ver. El rostro de su madre, el azul pálido del cielo al mediodía, la sombra alargada del ficus en el pasillo, la curva de su propio nombre escrito sobre un papel. Su habitación se transformó en celda, una caja negra en la que pasaba horas sentado en silencio, intentando entender lo que no tiene explicación. Sus amigos escribían, llamaban, pedían visitarlo, él rechazaba a todos. No quería que lo miraran así, vulnerable, roto, necesitado. La rabia le ardía por dentro como un incendio que no se apaga con agua. Maldijo su suerte. Preguntó a Dios por qué a él, por qué ahora, justo cuando la vida parecía alistarse. Su madre lloró en silencio cada noche y rezó con fe vieja por un milagro que, a esas alturas, sonaba improbable. Su padre, siempre firme, parecía de golpe envejecido. Había un peso que no se levantaba con cheques ni teléfonos. La familia Beltrán enfrentaba su prueba más dura, y apenas empezaba. Las noticias vuelan donde hay misterio. Muy pronto los nombres pesados de la medicina tocaron la puerta. Un neurólogo de Boston, una genetista de Zúrich, un equipo de investigadores de Tokio. Todos querían estudiar el caso Beltrán, el joven que había amanecido ciego sin razón aparente. Volvieron a examinarlo con lupa. Más exámenes, algunos tan invasivos que lo dejaban exhausto por días. Le pedían que describiera con detalle quirúrgico qué había sentido, qué había visto en los instantes previos, si hubo dolor, destellos, olores, hormigueo en la nuca, cualquier pista. Santiago al principio colaboró con paciencia, pero la paciencia sin esperanza se desgasta. Con los días la cooperación se trocó en resentimiento. Se sentía tratado como un experimento andante, más objeto que persona. Aún así, los médicos insistían, una mente entrenada no se rinde ante lo inusual. Uno de ellos, un investigador alemán reputado, de hablar pausado y mirada de microscopio, reunió a la familia en un consultorio que olía a café y papel nuevo. Habló de estadísticas que no cuadraban, de casos remotos en revistas especializadas, de términos que sonaban a otro idioma, ceguera cortical transitoria, conversión, neuropatía sin lesión. Al final, bajó la voz y dijo lo que todos temían, y a la vez necesitaban escuchar. El caso de Santiago era, a ojos de la medicina moderna, único. No había protocolo, no había tratamiento probado. Podían seguir buscando, pero quizá no hallarían nada. Para Santiago, esas palabras fueron un golpe y paradójicamente un punto de inflexión. El golpe, comprender que tal vez no habría cura clásica. La inflexión, sentir como un susurro que su vida no se había anulado, solo se había desviado. Esa noche, en la misma habitación negra, oyó la respiración de su madre detrás de la puerta, escuchó a su padre hablar en voz baja por teléfono, reconoció el crujido de la madera cuando alguien se sentó en el pasillo a hacerle compañía. Y por primera vez desde el desastre, algo distinto al miedo le tocó el hombro, una intuición leve, un calor diminuto. No era una luz, aún no, pero se le parecía. A la mañana siguiente aceptó levantarse con ayuda, reconstruyó la casa con las manos, contó pasos, memorizó giros, aprendió texturas. La sala olía a flores recién cortadas, la cocina a café tostado. Distinguió la voz de su madre entre un millón, el paso de su padre en la escalera, el golpe breve de la correspondencia al llegar. Era otro mundo, sí, pero seguía siendo su mundo. Todos los días, a la misma hora, llegaban nuevos médicos con nuevas pruebas. Él ya no se resistía, pero puso límites. Soy persona, no expediente, y algo cambió. Los especialistas comenzaron a hablarle a Santiago, no a su ceguera. Dejaron de acumular números para sumar humanidad. Un terapeuta ocupacional le enseñó a leer con las yemas de los dedos. Una psicóloga, voz cálida, preguntas precisas, lo acompañó a nombrar el duelo. Un sacerdote joven, discreto, se sentó a su lado sin intentar convencerlo de nada y a veces sin decir palabra, solo estando. Los meses iniciales fueron una escuela severa. Hubo recaídas, noches de ira, mañanas de aprendizaje. Hubo oraciones que parecían no cruzar el techo y sin embargo cruzaban. Hubo una familia que en lugar de quebrarse, se amarró más fuerte. Y aunque la ciencia no hallaba nada, Dios, como suele, estaba haciendo lo suyo a su tiempo. Porque el milagro, descubriría Santiago, no siempre irrumpe con estruendo. A veces llega a pie, con pasos sigilosos. A veces no te devuelve lo que perdiste de inmediato. Primero te enseña a mirar lo que nunca habías visto. Quédate. Suscríbete, la historia apenas se está abriendo. La noche más oscura está a punto de revelar su primera estrella. Nunca había visto algo semejante, dijo el investigador alemán.
con esa franqueza que no suele concederse frente a una familia desbordada, y probablemente nunca volveré a verlo. Las conclusiones médicas fueron devastadoras. Tras 3 meses de estudios exhaustivos, tomografías de alta resolución, resonancias funcionales, potenciales evocados, baterías genéticas y neurooftalmológicas, consultas cruzadas por videoconferencia con clínicas de Boston, Zúrich y Tokio, los especialistas pidieron a la familia Beltrán que se reuniera en una sala pequeña, de paredes color crema y reloj inmóvil. El aire olía a café tibio. Nadie hablaba. Cuando por fin llegó el veredicto, el jefe del equipo, con la voz calibrada para no temblar, pronunció una fórmula simple y brutal. Diagnóstico oficial: ceguera de origen desconocido, sin tratamiento disponible, sin evidencia de posibilidad de recuperación. Las palabras cayeron en la sala como piedras. Beatriz, la madre de Santiago, se cubrió el rostro con ambas manos, los dedos le temblaron hasta volverse transparencia. Ernesto, el padre, apretó los puños tanto que los nudillos se pusieron blancos, como si con ese gesto pudiera sujetar lo que se escapaba. Santiago, sentado en silencio, sintió como algo dentro de él, algo sin nombre, se partía en dos, definitiva y hondamente. Hablaron después de protocolos a largo plazo, de investigaciones observacionales, de caso índice que serviría a otros. Hablaron de publicaciones, de avances futuros, de la ciencia como camino. Para Santiago, esas sílabas sonaron huecas, promesas para un mañana ajeno. ¿De qué le servía a él ayudar a un desconocido dentro de 10 años si la sentencia de su ahora era la oscuridad? Cuando los médicos salieron, quedó un silencio espeso, un silencio que parecía tener peso propio. Nadie sabía qué decir. No existía frase que aligerara esa piedra. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. Santiago se negó a salir de su habitación. Rechazaba cualquier intento de sus padres por animarlo. Cuando Beatriz, con esa fe terca que le había sostenido la vida, le hablaba de Dios, de sentido, de que todo tiene un propósito, él la cortaba con un filo que le nacía del dolor. ¿Qué propósito puede tener esto, mamá? ¿Qué clase de Dios le hace esto a alguien? Cada palabra era un cuchillo para ella, pero lo comprendía, la rabia es parte del duelo. Aún así, cada noche, sin hacer ruido, sin espectáculo, se arrodillaba junto a la cama, entrelazaba las manos y rogaba, por paz para su hijo, por un cambio, por un milagro aunque pareciera imposible. Ernesto, más pragmático, decidió moverse en otro plano. Si la vista no iba a volver, Santiago debía aprender a vivir con su nueva realidad. Eso no se improvisa. Buscó ayuda profesional, alguien con experiencia en discapacidad visual, paciente, formado, pero sobre todo capaz de conectar con su hijo más allá del expediente. Llamaron a una agencia reconocida. Les propusieron 2 candidatas altamente calificadas. La primera, una mujer de 40 años, 15 de experiencia, referencias impecables, familias satisfechas. Programaron la entrevista para un lunes. Todo encajaba. Hasta que, 2 días antes, la cuidadora llamó. Una emergencia familiar en Guadalajara la obligaba a cancelar. La familia Beltrán se quedó desconcertada, pero reaccionaron rápido y contactaron a la segunda opción, más joven, 32, muy preparada, con cursos recientes. Acordaron que comenzaría el viernes. El jueves por la noche, otra llamada. Lo siento muchísimo, dijo la voz al otro lado. Tuve un problema de salud repentino. No podré asumir el trabajo. Beatriz sintió que algo más estaba sucediendo, algo que no podía etiquetar como simple mala suerte. Aquella noche, desesperada y agotada, entró a su cuarto, apagó la luz y sin ceremonia se arrodilló. Las palabras salieron con lágrimas silenciosas. Señor, ya no sé qué hacer. He intentado todo y nada funciona. Si mi hijo necesita ayuda, envía a la persona correcta. No a alguien que yo elija, sino a alguien que tú elijas. Alguien que pueda llegar a su corazón donde nosotros no hemos podido. Se durmió con esa súplica todavía en los labios, sin saber que ya había sido escuchada. A la mañana siguiente sonó el teléfono temprano. Era la agencia, disculpándose por las cancelaciones y proponiendo una tercera opción, distinta a las anteriores. Se trataba de Mayara Ramírez, una joven de 21 años recién certificada como cuidadora. Poca experiencia formal, pero dijo la gente, lo que le falta de currículum lo compensa con algo especial, paciencia, calidez, y eso que no se aprende en manuales. Beatriz, con la oración de anoche todavía tibia, sintió un latido en el pecho. Sin consultar más, respondió, envíenla mañana. Así, sin saberlo, abrían la puerta al milagro que cambiaría todo. Sábado,
9:05 a.m. y la casa aún olía a pan tostado. El timbre sonó, Ernesto abrió. En el umbral, una muchacha con una maleta pequeña, una sonrisa franca y una serenidad que llenaba el espacio. Mayara era humilde, de Iztapalapa, de manos que conocen el trabajo y ojos que miran de frente. Vestía jeans gastados, tenis limpios y una blusa blanca bordada que explicaría después había sido de su abuela. Llevaba el cabello oscuro en una trenza sencilla y al cuello una cruz de plata diminuta. «Buenos días, señor Beltrán». Señora Beatriz saludó con voz cálida y firme. «Gracias por recibirme». Los padres de Santiago, todavía escépticos por los tropiezos previos, la invitaron a pasar. Mientras caminaban por el vestíbulo, Beatriz percibió algo que no se describe: paz. No era ingenuidad, era esa paz rara de quienes han visto lo suficiente para no asustarse fácil. Le mostraron la casa con detalle: pasillos, escalones, el recorrido hacia la cocina, el jardín. Le explicaron la rutina, los horarios de medicación, los intentos fallidos de apoyo. Mayara escuchó con atención activa, hacía preguntas precisas, tomaba notas con letra clara, repetía lo importante para confirmar que lo había comprendido. No prometió milagros ni recetó frases hechas, escuchó. Por fin, la guiaron hasta la habitación de Santiago. La puerta estaba entreabierta, adentro la penumbra. Santiago estaba sentado en el borde de la cama, rígido la mirada, esa mirada que ya no miraba, perdida en la misma nada que lo rodeaba. No se movió cuando oyó pasos. Beatriz, con delicadeza, hizo las presentaciones. «Hijo, ha llegado Mayara, viene a apoyarnos». Nada, ni un gesto ni un parpadeo. Mayara avanzó lento, cuidando de no invadir. Se detuvo a 2 pasos de la cama. Cuando habló, lo hizo con un timbre tranquilo, sin lástima. «Hola Santiago, soy Mayara. Voy a estar aquí para ayudarte en lo que necesites». El silencio llenó la habitación como una sábana. Pasaron varios segundos. Por fin, él respondió, con una aspereza que no era contra ella sino contra el mundo: «No necesito ayuda, no necesito a nadie, y definitivamente no necesito la caridad de una desconocida». Beatriz contuvo el aire. Ernesto miró al suelo. Era la muralla de siempre, dura, alta, fría. Mayara no se encogió, no se ofendió, no reculó. Se limitó a sentir como quien entiende que la primera respuesta de un herido no define su historia. «Está bien», dijo, suave, clara. «Puedo empezar sin tocarte y sin hablar mucho. Si en algún momento quieres que me vaya, me lo dices y me voy. Mientras tanto, ¿te parece si acomodo un poco la habitación para que moverte sea más seguro? Solo voy a contarte lo que hago paso a paso. No haré nada sin avisarte». Santiago no contestó, pero tampoco la echó. Y eso, en ese cuarto, ya era un avance. «Primero, voy a abrir la cortina», anunció. «No para que veas, lo sé, para ventilar. El aire nuevo ayuda». Descorrió la tela. Entró una ráfaga con olor a jardín. Mayara siguió. «A tu derecha hay una silla que estorba el paso. La voy a mover medio metro hacia la pared. Te lo digo por si al rato caminas hacia el baño y la buscas como referencia». Silencio. Luego, otro gesto mínimo. En el buró, al lado de la lámpara, hay un libro mal colocado. Podría caerse si lo rozas. Lo voy a poner paralelo al borde para que no se deslice». Beatriz notó, con sorpresa, que el ritmo de la habitación cambiaba. Mayara no estaba haciendo cosas, estaba tejiendo un clima. No imponía, pedía permiso a cada objeto y a Santiago con cada frase. «Traje algo», anunció al cabo, siempre en el mismo tono. «No es regalo, no es caridad, es una herramienta». Y dejó sobre la mesa una banda elástica gruesa y una pelotita de goma espuma, para las manos. Cuando el cuerpo está en alerta, apretar y soltar ayuda a decirle al cerebro que hay control, aunque la mente diga lo contrario. «Si quieres, la dejamos aquí, si no, me la llevo». Santiago tragó saliva. Un gesto mínimo casi imperceptible se dibujó en su mandíbula, un descenso de guardia, un «haz lo que quieras» sin palabras. Mayara sonrió apenas, no triunfal, no condescendiente, y se retiró un paso. «Te propongo algo muy breve», dijo. «Un ejercicio de 2 minutos. Si no te sirve, no lo repetimos. Si te molesta, paramos. Tú mandas». Silencio. Él no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Mayara miró a Beatriz con un gesto suave. «¿Me dejas?». La madre asintió, conteniendo lágrimas. «Solo escucha mi voz», continuó Mayara. «Respira profundo conmigo. Entra por la nariz. Pausa, sale por la boca. Así». Marcó el compás con respiraciones visibles para que el sonido ayudara. Una más y otra. «Si te sirve, puedes contar el aire. 4 para entrar, 4 para sostener, 6 para soltar. 4, 4, 6. Yo cuento contigo». Hubo un cambio invisible en la habitación.
El aire se volvió menos denso, como si alguien hubiera abierto una puerta adentro. A los 30 segundos, la mano de Santiago, esa mano que había vivido meses en puño, se aflojó apenas. «Bien», dijo Mayara, «no estás obligado a hablar. Yo voy a estar en la sala, ordenando un par de cosas, por si necesitas algo. No tocaré nada más aquí sin consultarte. Si quieres agua, digo tu nombre antes de entrar. Si prefieres silencio, también puedo callarme. Estoy aquí, no para mirarte con lástima, sino para facilitarte las herramientas que te devuelvan la casa a tu modo». Se dio media vuelta con suavidad. Antes de cruzar el umbral, añadió: «Ah, y una última cosa, no soy ayuda ni caridad, soy Mayara. Así que, si un día me necesitas, no llames a la cuidadora. Llámame por mi nombre, yo haré lo mismo contigo». Salió y dejó la puerta entreabierta. Beatriz, que había contenido el aliento todo ese tiempo, exhaló. Ernesto se pasó una mano por el rostro, incrédulo. Había sido apenas un primer encuentro, y sin embargo, algo se había movido. No era la vista, era otra cosa, una posibilidad. Dentro del cuarto, Santiago se quedó inmóvil. Le sorprendió, contra su voluntad, recordar el olor a hierba húmeda que entró al abrir la cortina. Siempre había olido así su jardín por la mañana. Levantó la mano a ciegas hacia el buró. Tocó la banda elástica, la apretó una vez, soltó. No dijo gracias, no dijo nada, pero el gesto mínimo era un comienzo. En la sala, Mayara se lavó las manos, se hizo un café sencillo y se sentó a esperar. No con ansiedad, no con urgencia, con paciencia de quien sabe que la confianza no se arrebata, se gana, al ritmo de quien sufre. En su bolsillo la cruz de plata le pesó lo justo, ni amuleto ni bandera, solo memoria de que a veces los milagros no llegan en avalancha, llegan en persona. Esa mañana, la casa de los Beltrán no se llenó de luz, pero dejó de estar tan oscura, y aunque nadie pudo verlo, alguien muy despacio empezó a prender una cerilla. Sus palabras eran duras, afiladas a propósito, diseñadas para lastimar y levantar un muro. Santiago quería poner distancia a cualquier costo. Mayara no se inmutó. Ya había visto el dolor antes, sabía reconocer su olor aún con los ojos cerrados. Asintió aunque él no pudiera verlo, y respondió con calma limpia: «Entiendo. Igual voy a estar aquí si cambias de opinión». No añadió nada más. Salió despacio, dejó la puerta entreabierta y permitió que el cuarto respirara un poco. Batalla en silencio. Los primeros días fueron una guerra sin estruendo. Santiago rechazó cada intento de acercamiento. Si Mayara le preparaba el desayuno, él apenas lo probaba. Si le proponía caminar por el jardín, se negaba con un no rotundo. Si intentaba empezar conversación, respondía con monosílabos o se hundía en un silencio pétreo. Pero Mayara no retrocedía. Cada mañana aparecía con la misma energía suave, como si el rechazo de ayer nunca hubiera existido. Le contaba cosas mundanas, cómo estaba el clima, qué flor había abierto en los rosales, el rumor de las noticias que escuchó de camino, la risa de un niño del vecindario. No esperaba respuesta, simplemente llenaba el vacío que él había construido alrededor. A veces, mientras hablaba, notaba un gesto mínimo. Santiago giraba apenas la cabeza hacia su voz, como si el cuerpo traicionero y honesto quisiera escuchar, aunque él fingiera lo contrario. Eran señales microscópicas, casi invisibles. Para Mayara eran suficientes. Detrás de la coraza de amargura había un muchacho asustado que necesitaba tiempo. El día del pozole. Transcurrieron casi 2 semanas de resistencia. Aquel día, Santiago estuvo especialmente irritable. No quiso desayunar, rechazó la lectura del periódico, pidió que lo dejaran solo. Cuando llegó la hora de la cena, un aroma tomó la casa: pozole casero. La receta de la abuela de Mayara: maíz cacahuacintle, carne de cerdo cocida a fuego bajo, un toque exacto de chile guajillo, llenó los pasillos. Santiago, que llevaba meses sin apetito, sintió al estómago reaccionar sin pedirle permiso. No dijo nada. Mayara entró con el plato humeante. Esta vez, él no lo rechazó. Se sentó en silencio, probó una cucharada, luego otra, y terminó el plato. Por primera vez desde que todo comenzó, Mayara, en una silla al otro lado, sonrió para sí. No hizo comentarios triunfales, no marcó la victoria con trompetas, lo acompañó mientras comía, respetando el rito recién nacido. Al terminar, Santiago murmuró algo tan bajo que ella casi no lo oyó: «Gracias». Una sola palabra, pero venía cargada de más sentido del que él mismo entendía. Desde ahí la muralla empezó a agrietarse. Paseos con los ojos del otro. Santiago comenzó a aceptar paseos cortos por las mañanas. Apoyado en el antebrazo de Mayara,
Caminaba entre los rosales y los naranjos. Ella describía todo con un detalle amoroso, el magenta encendido de las bugambilias asomándose por la barda, el vuelo caprichoso de una monarca haciendo ochos sobre el aire, la luz rebotando en las hojas, las nubes gordas desplazándose lentas como barcos. Santiago, con cada imagen, dibujaba un mundo nuevo en su mente. A veces, mientras andaban, Mayara tarareaba cantos de alabanza, melodías sencillas que parecían planchar las arrugas del ánimo. Santiago no hacía comentario alguno, pero tampoco pedía que se detuviera. Permitía que aquel hilo musical le sostuviera los pasos. Por las noches, después de cenar, Mayara le leía. No solo lo importante, además de las notas políticas, llevaba historias curiosas, columnas de crónica urbana, chismes del espectáculo, resultados deportivos. Él escuchaba sin interrumpir, y de vez en cuando lanzaba una pregunta breve o un comentario casi en susurro. Eran conversaciones pequeñas, pero cada una servía de puente hacia la luz. Y aunque Santiago seguía sin hablar de Dios, Mayara oraba por él cada noche, antes de dormir, pidiendo sabiduría para no apresurar procesos y paciencia para sostenerlos. Confiaba, con esa fe que se aprende en el valle, en que el Señor tenía un plan, y que ese plan recién empezaba a desplegarse. 3 meses después, habían pasado 3 meses desde que Mayara cruzó el umbral de la casa Beltrán. La transformación de Santiago era visible, aunque él se negara a nombrarla. Había recuperado peso, la rigidez de sus hombros había cedido, a veces asomaba una sonrisa cuando ella contaba un chiste sencillo, dejó de pasarse todo el día encerrado. Beatriz y Ernesto observaban con gratitud mezcla de asombro. Aquella joven humilde había logrado algo que a ellos se les había escapado, devolverle a su hijo la voluntad de vivir. Una mañana de junio, mientras desayunaban en el comedor, pan dulce, fruta, chocolate caliente, Santiago rompió el silencio con una pregunta que sorprendió a Mayara. ¿Tú crees en Dios? Ella dejó la taza sobre el plato. Midió sus palabras, no por temor sino por respeto al territorio delicado que pisaban. Sí, dijo, creo en Él, es lo único que me ha sostenido en mis momentos más difíciles. Santiago se quedó callado. Movía la cuchara dentro de la taza, como si siguiera un compás que solo él escuchaba. ¿Crees que? Buscó el aire. Tu Biblia tendría algo que pudiera ayudarme. El corazón de Mayara dio un salto. Llevaba meses pidiendo discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Y ahora, sin forzar puertas, Santiago abría la suya. Controló la emoción, se mantuvo donde estaba. Simple, natural. Claro, respondió. Si quieres, después del desayuno te leo un pasaje. Santiago asintió apenas. En su gesto había algo distinto. La amargura empezaba a diluirse, dejando sitio a algo que se parecía a la esperanza. Nada me falta. Esa tarde, después de recoger los platos, Mayara regresó con su Biblia gastada, la misma que fue de su abuela. Se sentó en el sillón junto a la ventana, esa ventana que para Santiago era pura brisa, y comenzó con voz clara. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. El Salmo 23 cayó como agua fresca sobre tierra reseca. Cada verso bajó por el cuarto y encontró su lugar. Santiago escuchó con una atención que no había prestado a nada en meses. Las palabras se abrían paso hacia rincones de su corazón que había mantenido cerrados a piedra y lodo. Mayara terminó de leer. No dijo ves, no explicó teología, no dio moralejas. Calló, dejó que el eco hiciera su trabajo. Pasaron minutos largos. Al fin, con voz temblorosa, Santiago confesó, hace mucho que no pensaba en Dios. Cuando perdí la vista sentí que Él me había abandonado. Que si de verdad existiera, no me hubiera hecho esto. Mayara respiró hondo. Entendía más de lo que él imaginaba. Te creo, dijo con la sinceridad de quien no intenta arreglar al otro. Yo también tuve mi noche. Cuando murió mi papá, todo se me apagó. Lloré, me enojé, pregunté muchas veces, ¿por qué? Hubo días en los que el cielo me parecía vacío. No escuchaba nada, no sentía nada. Santiago no respondió, pero en su silencio ya no había filo, había reconocimiento. 2 dolores separados, tocándose por la orilla. Con el tiempo, continuó ella, muy despacio, me di cuenta de algo. El silencio no era ausencia, era espera. No fue de golpe, no fue bonito, fue lento. Un día, en medio de ese vacío, aprendí a respirar otra vez. Y entendí que Dios no siempre quita la noche, a veces se sienta contigo a atravesarla. Y manda gente, como mi abuela, como una maestra, como extraños, que te prestan sus ojos mientras los tuyos descansan. No hubo sermón, no hacía falta. Mayara cerró la Biblia, la sostuvo con ambas manos y miró hacia la ventana que para ella tenía luz y para él brisa. Si quieres, mañana leemos otra cosa, ofreció.
O no leemos nada, podemos solo caminar. Tú me dices. Santiago apoyó la yema de los dedos sobre la tapa gastada del libro, como quien toma contacto con una textura que no conoce. Mañana susurró, leamos mañana. Mayara sonrió apenas, no celebró como triunfo. Lo guardó como se guarda una semilla, en silencio con paciencia. Esa noche antes de dormir volvió a orar. No pidió atajos, pidió compañía para él y constancia para ella. Pidió como desde el primer día que si había milagro, llegara en el tiempo perfecto, y si no, que aún así supieran caminar. Porque a veces, pensó al apagar la lámpara, el primer milagro no es ver, es volver a querer vivir, y en esa casa por fin estaba pasando. Yo también estuve enojada con Dios alguna vez, admitió Mayara con una honestidad que no buscaba convencer, solo compartir. Cuando mi papá murió, no entendía por qué me lo había quitado. Pero con el tiempo aprendí que a veces Dios permite la oscuridad, porque ahí es donde aprendemos a buscar su luz de verdad. No era un sermón, no era una clase, era la verdad sencilla de quien ya cruzó el valle y aún con las rodillas raspadas, llegó al otro lado. Santiago sintió algo moverse dentro del pecho, como si una puerta antigua de bisagras oxidadas y madera pesada comenzara a abrirse milímetro a milímetro. A partir de ese día, la lectura bíblica se volvió parte de la rutina. Cada tarde después de comer, Mayara abría su Biblia gastada y elegía un pasaje distinto. A veces eran salmos que sabían a bálsamo, aunque camine por valle de sombra, otras, historias de gente imposible, un joven enfrentando a un gigante, una mujer que se atrevió a tocar el manto, un ciego que oyó su nombre en labios de Jesús. Santiago no solo escuchaba, preguntaba, se atrevía a pensar en voz alta qué significaban esas palabras en su propia tormenta. Discutían con cuidado y hondura, la fe, el sentido del dolor, la esperanza que no depende de la luz de los ojos, sino de otra luz más dentro. Poco a poco las conversaciones dejaron de ser solo Biblia. Entre versículo y versículo se colaban vidas. Mayara hablaba de su infancia en Iztapalapa, de su mamá saliendo de madrugada a limpiar casas, de cuadernos forrados con papel estraza, de una abuela que enseñaba a rezar con las manos ocupadas, pelando papas. Santiago, que nunca había contado estas cosas a nadie, le habló de la presión de ser el heredero Beltrán, de lo rígida que era una vida a la medida del apellido, de cómo su ceguera paradójicamente lo había liberado de expectativas que jamás fueron suyas. Entre historias y silencios, algo comenzó a florecer. Al principio fue imperceptible, tan sutil que ninguno lo reconoció, una planta empeñada en buscar el sol entre las rendijas. Santiago empezó a esperar la hora exacta en que Mayara cruzaba el vestíbulo. Su voz se volvió su melodía favorita, su risa, el sonido más hermoso de su día. Mayara, por su lado, descubrió que pensar en él le dibujaba una sonrisa sin aviso. Se encontraba eligiendo con más cuidado la blusa de cada mañana, aunque él no pudiera verla. Se preocupaba si él estaba callado, se alegraba cuando compartía algo suyo, algo frágil. Una tarde, caminando por el jardín tomados del brazo, Santiago se detuvo. El aire traía olor a tierra húmeda. Mayara, dijo, quiero que sepas que estos meses contigo han sido distintos. No sé cómo explicarlo, pero siento que por primera vez desde que perdí la vista, tengo una razón para levantarme cada día. Ella sintió el corazón acelerar, pero la voz le salió mansa. Yo también he encontrado algo especial aquí, Santiago. No dijeron más. Lo que crecía entre ellos iba mucho más allá de cuidadora y paciente. Mientras tanto, la medicina seguía sin respuestas. Cada 3 meses, revisiones nuevas, mismas máquinas, mismos ruidos, mismas luces que ya no eran luces, mismos formularios. El veredicto se repetía como un sello: ojos anatómicamente perfectos, nervios ópticos conductivos, cerebro sin lesiones y sin embargo oscuridad. Equipos internacionales seguían documentando el caso Beltrán, publicando en revistas, debatiendo teorías que no llegaban a puerto. Para la ciencia, Santiago era un enigma fascinante. Para Santiago era su vida. Pero por dentro algo había cambiado. La rabia primera, esa hoguera que todo lo calcina, había menguado hasta hacerse brasa. La desesperación había cedido su lugar a una aceptación serena. Y de la mano de esa serenidad había llegado algo más: fe. No una fe estridente de frases hechas, sino la fe paciente que Mayara había sembrado con constancia, regándola cada día con palabras que abrían ventanas y versos que prometían compañía en la noche. Santiago aprendía a confiar en que, aunque no entendiera el porqué, Dios, si era Dios, no desperdicia nada. Era una noche tranquila de septiembre, 6 meses después de que Mayara entrara en su historia. Por la ventana entreabierta de su habitación,
El aire fresco traía el olor dulce de los jazmines. Mayara se acababa de despedir después de leer el último capítulo de Proverbios. «Descansa, Santiago. Mañana va a ser un día hermoso», dijo con esa dulzura que a él le ordenaba el alma. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Santiago se quedó sentado en la cama. El silencio lo envolvió, pero ya no era el silencio pesado de la soledad, era un silencio cargado de paz. Sintió un impulso que no pudo ignorar, una necesidad honda de hablar con Dios, no con las palabras prestadas de nadie, sino con su voz cansada y nueva. Se deslizó de la cama hasta quedar arrodillado sobre la alfombra suave. Juntó las manos frente al pecho y cerró los ojos, aunque para él, abiertos o cerrados fueran lo mismo. Respiró y oró. «Señor», susurró, y la voz le tembló, «sé que he estado lejos de ti, dudé, me enojé, te culpé por lo que me pasó, pero ahora entiendo que siempre estuviste esperando, paciente a que yo regresara». Las palabras salieron sin filtro ni pose, nacidas en un lugar que llevaba meses callado. «No voy a pedirte que me devuelvas la vista, ya no necesito ver el mundo para saber que es hermoso. Mayara me lo ha enseñado con sus descripciones, con su risa, con su paciencia, pero», hizo una pausa, «sí hay algo que te quiero pedir, algo que anhelo con todo el corazón». Sintió como las lágrimas le subían tibias. «Dame una oportunidad, Señor, solo una, déjame ver su rostro, aunque sea por un instante. Déjame contemplar a la mujer que me devolvió la vida cuando yo la había soltado, la que me enseñó a confiar en ti otra vez, la que se volvió mi razón humilde para despertar cada mañana. No necesito nada más, solo quiero ver a Mayara una vez antes de que esta vida termine». Su voz se quebró al final, quedó un largo silencio, pero no estaba vacío. Santiago sintió una presencia que no sabía describir ni falta hacía, una compañía que llenó la habitación entera. No hubo voces, no hubo luces, no hubo ángeles moviendo cortinas, hubo presencia. Cuando por fin se incorporó y volvió a la cama, una paz inexplicable lo cubrió como un abrazo. No hubo señales a la vista, como habría, pero en lo profundo de su espíritu supo sin aprenderlo que algo se había movido, que su oración había sido escuchada. Se durmió con una sonrisa pequeña en los labios, soñando con colores que su memoria ya no podía nombrar, pero que el corazón no había olvidado jamás. Azules limpios de mañana, verdes de pradera, el magente imposible de las bugambilias, un dorado de atardecer, y entre todos un tono suave, cálido, que no pertenecía a ninguna paleta. El color de una risa que aún sin verla reconocería en cualquier parte. A la mañana siguiente, la casa amanecería igual por fuera, el mismo portazo del lechero, el mismo rumor de la ciudad, el mismo sol filtrándose por la persiana. Pero por dentro, donde importa, amanecía distinta. Algo había comenzado, algo que no dependía de doctores ni de recetas, algo tan frágil como una chispa, y sin embargo tan fuerte como para incendiar un alma entera. Mientras tanto, en el cielo, Dios ya preparaba el milagro. No a la manera que los médicos habrían anticipado, ni siguiendo protocolo alguno, porque los caminos de Dios son más altos que los del hombre, y sus planes siempre superan cualquier expectativa humana. Lo que Santiago no sabía era que su petición estaba a punto de convertirse en realidad de una forma más hermosa de lo que jamás imaginó. Y ese milagro no solo transformaría su vida, también reordenaría lo que creía saber sobre el amor, la fe y el propósito divino. Si la historia te está tocando, deja tu like y comenta Fe en Dios. Así seguimos compartiendo más relatos que inspiran. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente. Santiago mantuvo su rutina, desayunos con Mayara, paseos por el jardín, lecturas de noticias y pasajes bíblicos, charlas donde cabían lo profundo y lo cotidiano. Pero había algo distinto en él, algo que ella advertía sin poder nombrarlo. Una serenidad nueva en la expresión, una sonrisa que se asomaba con más frecuencia. Cuando Mayara preguntaba si todo estaba bien, él asentía y decía que se sentía en paz, más cerca de Dios que nunca. Ella lo atribuyó al crecimiento espiritual de los últimos meses, sin sospechar que, detrás de esa calma, había una oración concreta y un milagro en camino. Beatriz y Ernesto, los padres de Santiago, también notaron el cambio. Agradecían en silencio la presencia de aquella joven que había traído luz a su hogar. Todo parecía estar donde debía, como piezas de un rompecabezas celeste que por fin empezaban a encajar. Sin embargo, la noche más extraordinaria de sus vidas estaba a unas cuantas horas. Santiago despertó despacio, como casi todas las mañanas desde hacía 7 meses. Pero esta vez algo era extraño. Con los párpados aún cerrados, percibió una sensación distinta, sutil, como si el aire hubiera cambiado de textura.
Normalmente, al abrir los ojos lo recibía la misma oscuridad densa de siempre. Esta vez, antes incluso de abrirlos por completo, percibió lo imposible. Luz. No un recuerdo de luz, no un truco de la memoria. Luz real, tibia, filtrándose a través de sus párpados. El corazón le golpeó el pecho. Pensó que soñaba, que la mente le jugaba una mala pasada. Se quedó inmóvil varios segundos, temiendo abrir los ojos y confirmar que todo era una ilusión, pero la sensación persistía. Con las manos temblando, alzó una frente a su rostro. Respiró hondo y con un valor que no sabía que tenía, abrió los ojos. Lo que vio lo paralizó de asombro. La luz del amanecer entraba suave por la ventana, tiñendo el cuarto de dorados y rosados. Podía ver. Parpadeó 1, 2, 3 veces, como si cada parpadeo fuese un acto de verificación. Miró su mano y movió los dedos. Contempló las líneas de la palma, el tono de su piel, la curva de las uñas, cada detalle que había olvidado. Giró la cabeza hacia la ventana. Las cortinas blancas se mecían con la brisa. Más allá el cielo despertaba en un desfile de colores que le parecían nuevos y a la vez familiares. Las lágrimas brotaron sin control. Un sollozo ahogado se le escapó de la garganta. Llevó ambas manos al rostro, sintiendo la humedad caliente de esas lágrimas que no querían detenerse. Dios mío, puedo ver, puedo ver. Se puso de pie de un salto, tambaleando porque también le temblaban las piernas. Caminó hasta el espejo que colgaba en la pared, ese espejo al que le había huido durante meses. Y allí estaba él, Santiago Beltrán, el mismo y otro. Un poco más delgado, el cabello más largo y en los ojos una profundidad nueva, tallada por la noche que había atravesado. Se tocó las mejillas, la frente, los pómulos, como quien confirma que el milagro no es un espejismo. Había ocurrido. Dios había respondido su oración de la manera más literal y a la vez más íntima. Cayó de rodillas frente al espejo, alzó las manos y oró en voz alta sin vergüenza: «Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Gracias por este regalo que no merezco. Gracias por mostrarme que nada es imposible para ti». Lloró varios minutos, dejó salir meses de dolor, de frustración, de miedo, y ahora una alegría tan grande que parecía no caberle en el cuerpo. Cuando logró calmarse, una idea lo atravesó como relámpago: Mayara. Tenía que verla, tenía que verla. Pero algo lo detuvo. Una voz interior, clara y firme, le susurró al corazón que esperara, que aquel milagro no era solo para él, también era para ella, y merecía ser revelado de un modo especial. Alzó la vista al calendario colgado en la pared. Su corazón dio un vuelco. 3 días. En 3 días sería el cumpleaños de Mayara. Ella lo había mencionado casi al pasar. Cumpliría 22 el 12 de septiembre. No le dio importancia entonces, pero él guardó la fecha. De pronto todo cobró sentido. Ese sería el momento perfecto. Decidió guardar el secreto 3 días. Continuaría actuando como si no viera. Y en su cumpleaños, Mayara recibiría el regalo más extraordinario que él podría darle: la revelación del milagro de Dios, en vivo ante sus ojos, ahora despiertos. La emoción le apretó el pecho. Se sentó para respirar. Luego pensó en sus padres. Merecían saberlo de inmediato, y además lo ayudarían a planear sin que Mayara sospechara. Abrió con cuidado la puerta de su habitación. El pasillo estaba silencioso. La casa tenía el brillo discreto de las mañanas tempranas, un hilo de luz sobre el piso, el murmullo lejano de la ciudad, el olor a café recién hecho. «Mamá», llamó, conteniendo el impulso de gritar la noticia. «Papá». Beatriz apareció primero, con la toalla de cocina en la mano. Lo miró y se detuvo, como si sus ojos hubieran reconocido algo distinto antes que su mente. «Hijo», dijo insegura, «¿todo bien?». Santiago dio un paso, otro. Se le humedecieron los ojos otra vez, de pura gratitud. «Mamá, puedo ver». Beatriz dejó caer la toalla. Ernesto, que venía detrás, se quedó en el umbral, mudo. Hubo un segundo de incredulidad, otro de temor, ¿y si se equivoca? Y luego estalló la alegría, abrazos apretados, risas quebradas, oraciones desordenadas que sin embargo llegaban perfectas. «Fue Dios», alcanzó a decir Santiago entre lágrimas, «y quiero pedirles algo más. No se lo digamos a Mayara todavía. Quiero dárselo como regalo en su cumpleaños». Beatriz se llevó una mano a la boca conmovida hasta la raíz. «Claro que sí, hijo», susurró, «será nuestro secreto». Ernesto, que siempre resolvió con chequera y teléfono, entendió que esa vez su papel era callar y celebrar. Asintió con una sonrisa que no le cabía en la cara. «Haremos lo que haga falta», dijo, y se permitió una broma tímida: «ensayaremos no evidenciarlo».
Rieron los tres con esa risa que suena a suelo firme. Luego, rápido acordaron detalles, mantener rutinas, avisar a los médicos después de la sorpresa, cuidar que Santiago no mirara sin querer, sostenerlo cuando el impulso de contemplarlo todo lo traicionara. 3 días, repitió Santiago, más para sí que para ellos. 3 días, confirmó Beatriz tomándole las manos, y luego el cumpleaños más hermoso. Santiago volvió a su cuarto un momento. Se acercó a la ventana. Dejó que el sol le tocara la cara. Miró el jazmín del jardín, pequeños destellos blancos entre el verde, promesas humildes de perfume. Cerró los ojos un instante, no por costumbre sino por gratitud. Había aprendido que el milagro no siempre llega como trueno. A veces se salva, a veces para verlo uno tiene que aprender a esperar. Y ahora, con la vista recuperada y el corazón en calma, estaba listo para la parte más difícil y más dulce, guardar la buena nueva, solo un poquito más. 3 amaneceres, 3 atardeceres, y al cuarto la luz no sería solo en él, sería para los dos. Eran apenas las 6 de la mañana, y Mayara no llegaría hasta las 8. Santiago caminó descalzo por el pasillo, dejando que los ojos recién estrenados bebieran cada detalle como si fuera agua después de un largo desierto. Los cuadros en las paredes, que antes eran solo memoria, ahora tenían colores específicos, azules hondos, ocres cálidos, un rojo que parecía latir. Las plantas en los rincones mostraban hojas nuevas, diminutas, de un verde tímido. La luz se filtraba en líneas oblicuas por las persianas y pintaba el suelo con barras doradas. Todo era milagro, todo. Se detuvo ante la puerta de sus padres y la tocó con suavidad. Papá, mamá. La voz le tembló un poco. Oyó movimiento adentro. Segundos después, Beatriz abrió con expresión preocupada. Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Santiago la miró a los ojos. En ese instante ella comprendió. Los suyos se abrieron enormemente. Su mano voló a la boca y un grito ahogado se le escapó. Santiago, tú puedes. No alcanzó a terminar. Ernesto apareció detrás, confundido, pero al ver a su hijo mirándolos directamente la confusión dio paso al asombro absoluto. Los tres se abrazaron en el umbral, riendo y llorando a la vez, como quien ríe para no desbordarse. Dios hizo un milagro, susurró Santiago entre lágrimas, y quiero que Mayara sea la primera en saberlo públicamente. En 3 días, en su cumpleaños, ellos asintieron, con los ojos brillantes, conscientes de que estaban presenciando algo que desbordaba cualquier lógica. Después del abrazo, se sentaron en la sala, aún en pijama. Santiago contó cada detalle, cómo la luz atravesó sus párpados, el segundo exacto en que abrió los ojos, la oración de 3 noches atrás. Beatriz lloraba sin parar, sosteniéndole el rostro con ambas manos, mirándolo como quien intenta grabar una imagen para siempre. Ernesto, hábil para contenerse, tenía los ojos rojos y la voz quebrada cuando al fin habló. Es un milagro, un verdadero milagro de Dios. Lo repitió varias veces, como si decirlo en voz alta anclara la realidad. Santiago explicó su plan: guardar el secreto durante 3 días y revelarlo en el cumpleaños de Mayara. No quería que el momento fuera solo suyo, deseaba que fuera de los dos, para ella que había sido instrumento de luz, un regalo que ninguna caja podría contener. Sus padres aceptaron sin titubeos. Entendían, sin que él lo dijera, la profundidad de lo que Santiago sentía por esa joven. Rápido, pasaron a la logística. Beatriz llamó a un servicio de decoración, flores por toda la casa. Jazmín, margaritas blancas, bugambilias, luces cálidas, una mesa con los platillos favoritos de Mayara, pozole como el de su abuela, agua de Jamaica, un pastel sencillo con betún de vainilla. Invitarían solo a familiares cercanos y a 2 o 3 amigos que ya eran casi de casa. Íntimo, especial. Santiago participó en cada detalle y a la vez debía fingir. La emoción y la ansiedad se turnaban para apretarle el pecho. Cada vez que escuchaba los pasos de Mayara acercándose por el vestíbulo, el corazón le golpeaba las costillas. En el espejo, practicó cómo contaría el momento, qué palabras elegiría, cómo contener el llanto, y supo, con ironía tierna, que cuando llegara el instante real ningún ensayo sería suficiente. La casa vibraba distinto, como si las paredes supieran que algo grande se acercaba. Beatriz y Ernesto se descubrían sonriéndole a cada rato, cómplices de un secreto que era puro bien. A las 8 en punto, Mayara llegó. Santiago hizo el mayor esfuerzo de su vida para no delatarse. Ella entró con su sonrisa cálida de siempre. «Buenos días, Santiago, ¿cómo amaneciste?» Él estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados a propósito, sonrió en su dirección.
Muy bien, Mayara. Mejor que nunca. Cuando los abrió, apenas un resquicio, para no traicionarse, la vio. Por fin. El cabello suelto le caía en ondas suaves sobre los hombros. Llevaba un vestido verde olivo que resaltaba el tono cálido de su piel. Sus ojos, tal como los había imaginado, eran grandes, expresivos, café oscuro con destellos dorados cuando la luz los tocaba de cierta forma. Y su sonrisa iluminaba todo el rostro. Los hoyuelos se marcaban apenas y parecían invitar a la alegría. Hermosa, no por artificio, sino con la belleza limpia de un corazón puro. Santiago sintió que las lágrimas buscaban salir, respiró hondo para contenerse. Mayara se acercó, preocupada al ver el brillo en sus ojos. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Él negó rápido, buscando una salida honesta que no revelara el secreto. No, no me duele nada, es solo que, últimamente me he sentido muy cerca de Dios. Como si algo dentro de mí se hubiera sanado, ¿sabes? Y todo es gracias a ti, tu paciencia, tu fe, se corrigió, tu amor por lo que haces. Las palabras salieron sin cálculo. No era la revelación completa, pero era verdad plena. Mayara se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. No tienes por qué agradecerme. Ha sido un honor acompañarte. Ver cómo crece tu fe, cómo encuentras paz, esa es mi recompensa. Santiago apretó su mano, memorizando la sensación de sus dedos entrelazados, ahora sabiendo cómo se veían juntos. Quiso decirlo todo ahí mismo, pero se detuvo. 3 días. Podía esperar. Esas 72 horas se convirtieron en su tesoro secreto. Observó a Mayara con una atención que a ella, por suerte, le pasó inadvertida, cómo se movía en la cocina, con una gracia natural al cortar, mezclar, probar, cómo fruncía apenas el ceño cuando una noticia del periódico la preocupaba, cómo al leerle la Biblia, sus labios dibujaban cada sílaba con cuidado y sus ojos se iluminaban al llegar a un pasaje amado. Veía y daba gracias la manera en que lo trataba, la mezcla exacta de profesionalismo y afecto verdadero. Todo. Cada gesto confirmaba lo que él sabía desde hacía meses. Mayara no estaba allí solo por trabajo, lo amaba. Por las noches, cuando ella se despedía y la casa caía en calma, Santiago ensayaba en susurros. Mayara, mírame. Dios respondió, fue por ti contigo. Ensayaba y se reía de sí mismo. Cuando la alegría es muy grande, el idioma se queda corto. Entonces oraba breve, como un niño. Señor, dame las palabras justas, y si no, dame lágrimas que digan lo que yo no pueda. Mientras tanto, Beatriz ultimaba detalles con los decoradores. Eligió luminarias que parecieran luciérnagas sobre el jardín, preparó frascos con jazmín y romero para perfumar discretamente la casa. Mandó hacer una guirnalda sencilla con el nombre de Mayara y un 22 pequeñito en un costado. Ernesto habló con el restaurante favorito de ella para traer unas quesadillas de flor de calabaza que le encantaban. Todo era cuidado, cuidado, cuidado. La víspera, Santiago soñó otra vez en colores magentas vivos, azules recién lavados y al centro un verde olivo que sonreía. Llegó el 12 de septiembre. El cielo amaneció claro, con nubes altas. En la casa el equipo de decoración trabajó callado para no despertar sospechas. Colocaron flores, encendieron luces, ordenaron la mesa. Beatriz tenía un brillo travieso en los ojos, Ernesto una solemnidad feliz. Santiago caminaba con manos en los bolsillos para no tocarlo todo como si fuera la primera vez. Faltaba 1 hora. ¿Listos?, preguntó Beatriz en voz baja. Listísimos, dijo Santiago. Solo, recuérdenme respirar. Rieron, sonó el timbre. Mayara. Entró con su naturalidad de siempre, sin imaginar nada. Saludó a los padres, fue a la cocina, dejó su bolso, tomó una jarra de agua. Santiago la siguió con la mirada por dentro y mantuvo el gesto neutro por fuera. Ella regresó al pasillo y él escuchó sus pasos como música conocida. Santiago, ¿desayunamos?, preguntó, asomándose a su cuarto. Él inspiró hondo. La historia estaba a punto de girar. Y aunque había ensayado, supo que no necesitaba libretos. Bastaba con mirar y decir la verdad. Pero todavía no. Unos minutos más. La sorpresa esperaba en la sala. Vamos, respondió levantándose. Hoy va a ser un día hermoso. La emoción en la sala aún no había bajado cuando Beatriz avanzó despacio hacia el centro, con las manos juntas contra el pecho. Todos guardaron silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud, asombro y determinación, que anunciaba que quería decir algo más. Mayara comenzó, con la voz quebrándosele de pura alegría. Gracias. No hay palabras suficientes para lo que hiciste por nuestra familia, por mi hijo. Tú trajiste luz a esta casa cuando todo era sombra.
Dios te usó de una manera que jamás olvidaremos. Se volvió un instante hacia Santiago, como pidiendo permiso con los ojos, y luego regresó a Mayara. Sacó de su bolsillo un estuchito de terciopelo claro. Esto perteneció a mi madre, explicó, abriéndolo. Ella lo llevaba en momentos importantes como recordatorio de que la fe abre caminos donde no hay senderos. Hoy sentimos que este camino también es tuyo. Dentro brilló una medalla pequeña con una rama de jazmín grabada a mano y una palabra diminuta, luz. Beatriz la tomó con cuidado y, pidiendo permiso, se la abrochó a Mayara en el cuello. La joven se llevó los dedos al colgante, conmovida hasta las lágrimas. Pero no es lo único, añadió entonces Ernesto, dando un paso al frente con una timidez poco habitual en él. Hemos estado pensando cómo honrar todo esto que vivimos. Santiago miró a su hijo con orgullo. Ya me dijo que no quiere que esto se quede en una historia privada, quiere que sea a propósito. Se giró hacia Mayara. Hemos creado, dijo cambiando la voz a tono firme, un programa en la Fundación de la Familia. Se llamará Luz para Caminar. Queremos apoyar a personas con discapacidad visual y a sus familias. Orientación, acompañamiento emocional, becas, talleres. Y si tú aceptas, nos encantaría que seas la coordinadora. No como empleada que obedece, sino como compañera que diseña con nosotros. Este milagro encendió lámparas. Queremos ayudar a encender muchas más. El murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mayara se llevó una mano al pecho, abrumada. Yo, balbuceó, mirando a Santiago, no sé qué decir. Di que sí, susurró Beatriz, riendo entre lágrimas. Y si luego quieres decir que no, también te dejaremos, pero hoy déjanos soñar juntos. Mayara asintió, sin poder articular más, con los ojos llenos de agua y un gracias que le salió como un soplo. Santiago dio un paso, aún tomándole las manos. Yo también tengo algo que decir, anunció, respirando hondo. Mayara, cuando pedí ver tu rostro, no fue solo por curiosidad, fue porque en tu voz encontré hogar, en tus manos paciencia, en tu fe una brújula. Hoy puedo mirarte y decirlo sin titubear, te amo. No por el milagro, sino por todo lo que regalaste antes de él. Quiero caminar a tu lado con o sin luz, en días claros y en días nublados. Quiero que esto no sea un capítulo sino el libro entero. Hubo un ay unísono que hizo sonreír a todos. Mayara se echó a reír llorando. Ese llanto limpio que cae cuando el corazón por fin se reconoce, y le acarició el rostro con ambas manos, despacio como memorizándolo. Yo también, dijo, te elegí en la oscuridad. ¿Cómo no voy a elegirte ahora que puedo verte elegir? Aplausos, risas y más pañuelos. Graciela, una tía, pidió que todos unieran las manos para hacer una oración corta de agradecimiento. Se hizo un círculo sencillo. Alguien apagó por un momento las luces, las guirnaldas cálidas quedaron como luciérnagas sobre el aire, y allí, con los ojos cerrados o abiertos, da igual, dieron gracias por lo que se fue, por lo que llegó, por lo que vendrá. Cuando encendieron de nuevo, Ernesto carraspeó, práctico. Médicamente tendremos que avisar y confirmar todo con especialistas, dijo, sin querer pinchar la burbuja. Pero esa será la parte fácil. Sí, asintió Santiago sonriendo. Ahora mismo quiero celebrar. Mañana clínicas, hoy vida. Partieron el pastel. Hubo mordida y carcajadas. Santiago casi termina con betún en la camisa impecable. Los regalos llegaron con abrazos. Un cuaderno de tapas duras para que Mayara apunte ideas del programa. Un par de tenis cómodos para tantas caminatas. Un delantal nuevo para sus pozoles de sábado. Ella, abrumada y feliz, repetía gracias como si fueran cuentas de un rosario. Entre brindis y fotografías, Beatriz hizo un último anuncio. Para inaugurar Luz para Caminar, el primer taller se hará aquí mismo, en casa, el próximo mes. Y miró a Mayara. Tú decidirás el temario. Nosotros ponemos el espacio, los recursos y nos ponemos a tus órdenes. Entonces, replicó Mayara, ya con el tono sereno de quien se sabe llamada, empezaremos por lo esencial, acompañar. Respirar con el que no puede, nombrar lo que duele sin prisa y cocinar. Se rió. Porque una olla compartida hace milagros discretos. Aplaudieron. Santiago la miró, maravillado, todavía como quien no puede creer que lo que soñó ahora está delante. Ella le devolvió la mirada con una ternura nueva, la de quien ha sido vista por fin tal cual es. Más tarde, cuando la fiesta se fue diluyendo en conversaciones pequeñas y música bajita, Santiago se acercó a la ventana con Mayara del brazo. Afuera el jazmín, testigo antiguo, perfumaba la noche. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo él, apenas en un hilo de voz, que cuando no veía, ya eras hermosa.
Ahora solo confirmé lo que mi corazón sabía. Mayara apoyó la cabeza en su hombro, y yo confirmé lo mío, respondió. Que los milagros no siempre son ruidosos. A veces llegan a tiempo, con pasos de puntillas. Como tú, dijo él. Como él, corrigió ella, señalando hacia arriba con una sonrisa. Se quedaron así, respirando al mismo ritmo. Detrás, la familia seguía riendo. Delante la noche guardaba su secreto de estrellas. Y entre ambos lugares, adentro y afuera, nacía una promesa sin juramentos grandilocuentes. Cuidar la luz, compartirla, hacerla camino para otros. Porque aquel cumpleaños no fue solo una fiesta, fue un envío, una confirmación, una puerta que se abrió para que muchos más adelante pudieran decir con o sin ojos, ahora veo. El lunes por la mañana, Santiago y sus padres, Beatriz y Ernesto Beltrán, llegaron al hospital donde lo habían tratado durante meses. Convocaron al equipo completo. Cuando Santiago entró al consultorio sin ayuda, mirando directamente a cada médico que lo había estudiado como un enigma, el silencio fue total. El jefe de servicio, el mismo que había dictaminado imposible, se puso de pie pálido. «Señor Beltrán, ¿puede verme?» «Sí, doctor», respondió Santiago con serenidad. «Puedo verlo perfectamente». Lo que siguió fue un torbellino de exámenes, agudeza visual, campos visuales, presión intraocular, fondo de ojo, potenciales evocados, nuevas imágenes. Repitieron todo lo que ya le habían hecho. Revisaron córnea, cristalino, retina, nervio óptico. Midieron, compararon, corroboraron. Cada resultado arrojó lo mismo: estructura íntegra, conducción normal, actividad visual presente. Nada que explicar, todo por explicar. «No hay cicatriz, no hay lesión, no hay rastro de daño», murmuró la genetista, con el ceño fruncido, sosteniendo una lámina frente a la luz. «Si me entregaran estos estudios sin contexto, diría que estos ojos nunca estuvieron ciegos». El neurólogo, que había cruzado océanos por el caso Beltrán, respiró hondo antes de hablar. Desde la medicina lo llamaríamos remisión espontánea. Pero la verdad es que no sabemos cómo ocurrió. «Yo sí sé por qué», dijo Santiago con respeto, no con desafío. Hubo una oración, y hubo una respuesta. El jefe de servicio lo miró largo rato, no rebatió, anotó algo en su libreta. «Dejemos asentado», dijo al fin, «recuperación completa, sin intervención terapéutica nueva. Vamos a documentar el caso». Y señor Beltrán bajó la voz enhorabuena. Al salir del hospital, Ernesto soltó una risa que le venía de muy hondo. «Toda mi vida creí que las respuestas estaban en una llamada. Hoy aprendí que a veces están en una rodilla». Beatriz le apretó el brazo a su hijo y en un corazón obediente susurró, pensando en Mayara. Las semanas siguientes trajeron su propia cosecha. La noticia corrió sin grandes alardes, como corren las buenas nuevas, de boca en boca, en mensajes discretos. Algunos pidieron entrevistas, la familia prefirió el silencio agradecido y un comunicado sencillo donde se hablaba de hechos médicos y de una fe que no exigía explicaciones. En casa, la vida empezó a organizarse con un norte nuevo. La fundación lanzó luz para caminar. En el primer taller, el patio se llenó de sillas plegables y macetas con jazmín. Mayara abrió la sesión con algo simple. «Hoy no venimos a entenderlo todo», dijo. «Venimos a acompañar, a poner nombre al miedo, a aprender a respirar cuando falta la luz». Santiago la miró desde la primera fila, con una mezcla de orgullo y ternura. Vio a una mujer segura, de pie con la medalla de luz brillando apenas en su clavícula, y entendió que el milagro de sus ojos era apenas el inicio. El verdadero milagro era el de un propósito compartido. Aquella tarde, después del taller, se quedaron recogiendo vasos y doblando manteles. El sol dejaba a su paso un dorado manso sobre la mesa. Santiago se acercó con una timidez que hacía tiempo no sentía. «Mayara, ese día, cuando pedí ver tu rostro, también le pedí a Dios que si me dejaba verlo me enseñara a cuidarlo, a cuidar de ti, de nosotros, de esta luz». Ella sonrió, esa sonrisa con hoyuelos que él ya distinguía desde el pasillo. «Entonces ambos pedimos lo mismo», respondió, «que la luz no fuera un destello, sino una lámpara para el camino». Se quedaron quietos, escuchando el canto remoto de un vendedor ambulante, el aleteo breve de un pájaro en la barda. La vida simple y entera. «¿Bailamos?», preguntó él de pronto, apretando play en su teléfono. Una melodía suave llenó el patio. «Aquí, entre platos y sillas», rió ella, «aquí donde empezó todo». Bailaron despacio, con pasos torpes y felices. No hicieron grandes promesas, ya las estaban cumpliendo. Esa noche, antes de dormir, Santiago se arrodilló de nuevo, no para pedir, para agradecer. «Señor», dijo,
Gracias por la vista, gracias por la visión, gracias por Mayara, por mis padres, por cada médico, por cada lágrima que regó este milagro. Enséñanos a ser dignos de lo que nos diste, a hacer de esta historia una mesa larga para otros. Al terminar, apagó la luz. En la penumbra, alcanzó a ver, con ojos y con alma, el contorno de una vida nueva. El último capítulo que Dios había preparado no llevaba fuegos artificiales ni titulares. Llevaba manos que se toman, mesas que se abren, caminos encendidos para quienes aún caminan a tientas. Llevaba el color del verde olivo de un vestido en una sala con guirnaldas cálidas. Llevaba la risa de dos personas que se eligieron en la oscuridad y que, cuando llegó la luz, decidieron compartirla. Y así, con la vista recuperada y el propósito en marcha, la historia quedó sellada no solo con ojos que ven, sino con corazones que alumbran. Porque el milagro, lo supieron entonces, no fue únicamente abrir los párpados, fue aprender juntos a abrir el mundo. Los resultados eran desconcertantes. No aparecía ningún cambio físico. Los ojos de Santiago Beltrán lucían exactamente igual que cuando estaba ciego. No había inflamación que hubiese cedido, ni obstrucciones que se hubieran despejado, ni rastros de alguna alteración médica que explicara la recuperación de su vista. Era, en términos científicos, imposible. Y sin embargo, allí estaba él, mirando con claridad perfecta. Los especialistas se encerraron durante horas, debatieron, analizaron, cruzaron estudios antiguos con pruebas nuevas, releyeron informes, buscaron hipótesis que resistieran el primer soplido de la lógica. Algunos aventuraron teorías psicosomáticas, otros hablaron de remisiones espontáneas que la literatura apenas registra. Hubo quien, con cautela, cuestionó el diagnóstico inicial, pero ahí estaban las placas, las gráficas, las notas clínicas meticulosamente documentadas. Santiago había estado completamente ciego 7 meses, y ahora veía, sin tratamiento, sin intervención, sin explicación que la medicina pudiera ofrecer. Finalmente el director del equipo, un hombre de 65 años, 4 décadas dedicadas a la oftalmología, nombre citado en congresos y revistas, los llamó a su oficina. Se quitó los lentes, los dejó con cuidado sobre el escritorio y miró a Santiago con una mezcla serena de asombro y humildad. «Señor Beltrán», dijo al fin, «en todos mis años de práctica jamás vi algo así. No tenemos explicación, no hay precedentes, y con toda honestidad, no creo que la ciencia llegue a comprender cómo ocurrió lo suyo». Hizo una pausa, eligiendo con tiento las palabras. «Vamos a cerrar su caso, no porque no importe, sino porque hemos alcanzado los límites de lo que la medicina entiende. Lo que usted vivió trasciende nuestro marco actual». Santiago lo escuchó con calma. En su rostro no había triunfo ni se los dije, solo respeto. «Lo entiendo, doctor», respondió, «y agradezco lo que usted y su equipo hicieron por mí, pero hay algo que necesito decirle». Se inclinó hacia adelante, sosteniéndole la mirada. «Hace 3 días me arrodillé en mi habitación e hice una oración. Le pedí a Dios que me permitiera ver aunque fuera un instante, y Él respondió. No fue la ciencia, doctor, fue un milagro de Dios». El médico permaneció callado unos segundos, luego habló en voz baja, sin ironía. «Sabe, señor Beltrán, soy un hombre de ciencia. He creído toda mi vida que todo tiene una explicación, pero casos como el suyo me hacen pensar que quizá, solo quizá, hay fuerzas en este universo que van más allá de lo que podemos medir». No era una conversión instantánea, sí una grieta en el escepticismo, una puerta entreabierta a la posibilidad de lo divino. Santiago sonrió con comprensión. «No necesito que crea en mi Dios, doctor, solo que sepa que yo creo». Y esa fe me sostuvo cuando nada más pudo hacerlo. Los meses siguientes fueron de ajuste y de celebración. Santiago tuvo que reaprender pequeños hábitos, los ritmos de la casa a la luz del día, los reflejos traicioneros de los ventanales, el vértigo de los colores después de la noche. Cada jornada traía un asombro nuevo, un amanecer, el rostro de sus padres, las flores del jardín y por encima de todo poder ver a Mayara. Su relación creció con naturalidad, sin prisas ni etiquetas prestadas. Ya no eran cuidadora y paciente, eran 2 almas que se encontraron en medio de una tormenta y descubrieron que estaban llamadas a caminar juntas. 6 meses después del milagro, en una capilla pequeña de la Ciudad de México, celebraron una boda sencilla y luminosa. Solo familia cercana y algunos amigos. Mayara entró por el pasillo con un vestido blanco simple, de cauda breve hermoso por su sobriedad. Cuando llegó al altar, Santiago tuvo que secarse las lágrimas antes de decir sus votos. «Prometo amarte en la luz y en la oscuridad», dijo con voz firme, «porque aprendí que el amor verdadero no necesita ojos para ver, necesita un corazón dispuesto a entregarse».
Mayara, llorando de alegría, respondió: «Y yo prometo ser tu luz cuando el mundo parezca oscuro. Dios me trajo a ti con un propósito, y ese propósito es amarte todos los días de mi vida». 2 años más tarde, en un departamento acogedor no muy lejos de donde todo comenzó, esperaban a su primer hijo. La habitación ya estaba lista, pintada en amarillos y blancos suaves, una cuna de madera, una mecedora, un móvil de estrellas, peluches ordenados como si ya supieran su lugar. Mayara, radiante, cursaba el 8º mes. Una tarde, recostados en el sofá, Santiago puso la mano sobre su vientre y sintió las pequeñas pataditas. «Ya decidimos el nombre, ¿verdad?», preguntó, sonriendo. Ella asintió, posando su mano sobre la suya. «Emmanuel, Dios con nosotros. Eso hemos vivido desde el día en que nos conocimos». Santiago la besó con ternura. El corazón se le desbordaba de gratitud. Su vida era, ahora, un testimonio vivo de que los milagros existen, de que Dios escucha, de que incluso en la oscuridad más densa hay esperanza. Nunca olvidaría aquellos 7 meses sin vista, pero ahora los veía por lo que fueron, el sendero necesario para encontrar la luz verdadera. A veces Dios permite que perdamos la vista física para ganarnos visión espiritual. A veces nos conduce por el valle de sombra para enseñarnos a confiar por completo. Y cuando restaura, lo hace de un modo tan perfecto que nadie puede dudar de su mano. Si esta historia tocó tu corazón, déjame decirte algo: los milagros de Dios siguen ocurriendo hoy, no importa cuán oscura parezca tu situación, ni cuán imposible se vea tu circunstancia. Dios sigue en el trono, sigue escuchando oraciones y sigue haciendo lo imposible. Tal vez estés atravesando tu propia noche. Recuerda, la oscuridad no es el final de la historia, es el espacio donde Dios prepara su milagro más hermoso. Confía en sus tiempos, confía en su plan y no dejes de orar, porque cuando la ciencia se rinde y el mundo se queda sin respuestas, Dios apenas está comenzando su obra. Si te gustó este relato, suscríbete y activa la campanita. Compártelo con alguien que necesite recordar que los milagros aún existen. Que Dios te bendiga abundantemente, ilumine tu camino en los días de sombra y te permita experimentar su amor cada día de tu vida. Que encuentres tu propia luz en medio de las sombras y que nunca olvides que para Dios nada es imposible. En el nombre de Jesús, amén.